una mejor medio de vida, sistema de gobierno, ¿verdad? Que definitivamente, así como lo concibe el maestro Cobian, pues no vamos a llegar a un gobierno democrático. Sin embargo, bueno, pues hay que tratar, repito, a cada uno de nosotros nos corresponde poner un granito de arena para que esto se vaya perfeccionando. Es mi opinión. Muy bien. Yo no, sobre este punto, yo nada más quería sobre este tema, yo quisiera puntualizar, porque surgieron dos conceptos derivados de o tratando de calificar a la democracia. Se habla en nuestro eslogan, democracia, realidad o ficción, y José Miguel habló de la utopía. Yo quisiera diferenciar lo que es una utopía de lo que es una ficción. Una utopía... Miguel habló de la utopía. Miguel Cobian. Tú hablaste sí. de la ficción. No. No, comencé diciendo que es una utopía. Ve sus apuntes, traduce el apunte que tiene ahí, vas a ver qué decís. No he acabado de traducir ese primer párrafo. Una utopía es algo que no se puede realizar en ningún lugar. Viene del griego que es privativo, pues y topos, lugar. Pues como lo plantea él, es una utopía también. Así es. Así es. El concepto ficción, fingir. Lleva una connotación, un saborcito de engaño. Así es. O de no real, de falso. De fingir. Viene del verbo fingere, que significa fingir, aparentar. Entonces, no es lo mismo una ficción que una utopía. Puntualizo estos conceptos nada más. Lo que pasa es que el concepto de democracia es una utopía, es un ideal al cual nos queremos acercar, y la realidad cotidiana en la mayoría de los países es una ficción porque es un aparentar. Así es. Pero coincide contigo mucho en el concepto utopía, es lo que está diciendo Ricardo. O sea, que lograr el concepto puro que tenemos desde el punto de vista del ideal de la democracia ideal que han propuesto los grandes pensadores, filósofos en materia de la teoría del derecho y de la teoría del Estado, es una utopía, definitivamente. En general todo sería utópico. O sea, en realidad aquí el punto es que los hombres no nos vamos a basar en llegar a un ideal, luchamos por los ideales, que es una cosa muy distinta. Sí. O sea, si yo me pongo a ver la justificación utópica de la democracia, digo, pues no se va a poder, y entonces hay bien abusados unos que dicen, como no se puede, pues somos imperfectos y te vas a fregar en elección. Entonces yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que subirle 2 rayitas al nivel de la discusión en ese sentido, de no justificar las cosas, porque yo creo que los mexicanos, porque también estoy en contra de que de pronto estemos siempre hablando de las comparaciones con otras naciones. El punto medular es México. Y voy a hacerlo justo a través de un comentario respecto a una experiencia que tuve. No puedes hacer planteamientos sin tener los conceptos de comparación. Claro, pero es un contexto. Entonces, yo por ejemplo, la experiencia que tuve cuando vivía en el Canadá era llegar a un proceso electoral que yo vi de mis vecinos, en donde había 2 ancianitas abajo en el edificio, en el lobby, con unas cajitas, una lista donde la gente anotaba su nombre y votaba, ¿no? Y cuando llegamos aquí en México a una elección electoral, hay un equipo de fútbol que te espera, ¿no? Están los 2 del PRI, del PAN, del PRD, están los representantes, están los observadores, los cachirules, están todo mundo. Y cada día va a crecer más. Pero ¿cuál es el punto? El punto no es ese no hay que espantarse de eso. A mí me parece que es legítimo que la gente esté cuidando su voto porque la mula no era arisca, la hicieron. Entonces, cuando nosotros estamos en el punto de exigencia de que la democracia empiece como ideal a vivirse, es completamente válido una elección donde después exijamos un conteo del voto por voto. Porque el IFE, como de pronto aquí se ha dicho, que qué bonita institución, sí, el IFE vivió de 1997 con un maravilloso congreso democrático que nos dieron a los mexicanos por elección de nosotros mismos, fue cuando realmente tuvimos IFE, y murió en 2006, cuando permitió todos los atropellos para un proceso electoral que no fue democrático. Entonces, bueno, ese es tu concepto. No, pero además hay prueba documental. Hay prueba documental, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hay una exigencia de la revista Proceso para que se abran las boletas electorales y se cuente el voto. Sin embargo, se sostiene la institución
en que no se haga, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones internacionales buscan la apertura de ello. Pero ahí te contradices. Hace un momento señalaste que los medios de comunicación son manipuladores. Tú la revista Proceso estaba manipulando. Ahí volvemos a la relativización de los asuntos. Bueno, Proceso no es lo mismo que, por ejemplo, el periódico Crónica, ¿no? O sea, Crónica es de Caguachi, me explico. Sí. O sea, y Proceso tiene otras cuestiones. Entonces yo creo que si entramos a los medios también podemos hablar. Vaya. El asunto aquí está, a lo que yo iba, es que la gente sí tiene derecho a desconfiar. ¿Por qué no? Porque hemos vivido un abuso. La credibilidad, que es lo que nos daría el punto para que pudiéramos confiar en alguien, se basa en una congruencia humana, en una persona íntegra, es decir, que integre que lo que hace, piensa y dice sea lo mismo. Entonces, estamos frente a un grupo de personajes que se la pasan diciendo una cosa, haciendo otra y pensando otra más, y todavía se justifican, y todavía echan broma diciendo que es el estilo de Cantinflas, de la cultura nacional. Miren, esas explicaciones mexicanas que a mí me parece que ya nos han degradado durante muchos años, no podemos continuarlas, porque el país no puede ver el futuro con la nuca. Tenemos que realmente perseguir ideales que sí tengan una fortaleza y que sí tengan una base real en todo esto. Entonces, si hablamos en los términos democráticos que es utopía, pues sí, es una utopía, como todo es utopía. La familia perfecta será una utopía, el ser humano perfecto será una utopía, pero como ideal yo creo que nosotros sí tenemos que luchar porque efectivamente hay una representación de la gente y que no sea solamente la partidocracia, o que no sea solamente el grupo de empresarial o el grupo transnacional que de pronto esté incidiendo en el ánimo electoral. Porque en ese punto habría que ser muy claros. O sea, hace rato tú mencionabas algo que me parece muy interesante. Dice el ignorante, ¿no? El inculto. Inculto, bueno, es un término que no debemos usar porque todos tenemos cultura, todos somos cultos de una manera u otra. Pero en el término ignorante, me parece que el Estado efectivamente es responsable de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque es el que debe tener el fin del dogma a través de la educación. Para eso somos justamente republicanos. Por eso decía yo que lo interesante también es hablar de república en este país. Entonces, si la educación nosotros la tenemos realmente propicia para todos los mexicanos, no bajándole el estándar cualitativo como viene sucediendo, eliminando materias como civismo, como dice Cobian, etcétera, etcétera, nosotros sí podríamos aspirar a la lucha por un ideal democrático. Pero mientras el sistema educativo, que además está en manos del Bester Gordillo, pues con ese sistema educativo no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso es una responsabilidad absoluta del Estado, porque el Estado está para eso, el gobierno está para eso. Vamos a corte y regresamos para un comentario. Hacemos una pausa y volvemos con El Foro, Democracia, Realidad o Ficción. Foro, Democracia, Realidad o Ficción, a través de ABC Córdoba Radio. Ya estamos de regreso. Bueno, se ha hablado de muchos términos e ideas. Sin embargo, estoy viendo aquí dos cuestiones que sí creo que es importante. Una, obviamente, en términos del derecho democrático a opinar, pero sí he visto opiniones de carácter radical con absolutos. Creo que en la democracia, como en muchas actividades, como en muchas ideas que se tienen, no hay absolutos. Tampoco la descalificación que nada sirve y todo está bien. No, creo que todo es relativo, aunque no se quiera aceptar. Y bueno, creo que también surge la necesidad de, con toda libertad, criticar lo que es criticable, con el derecho de los demás a disentir, pero sobre todo ir ponderando las opciones que se proponen. Es decir, por ejemplo, dicen que no funciona así. Bueno, es que es la democracia por la